¿Cómo eran los toltecas? ¿Qué aspecto tenían los habitantes de Tula? En un video anterior, reprodujimos a la escultura conocida popularmente como el Atlante de Tula, con inteligencia artificial para ver cómo se hubiera visto en la vida real. Los Atlantes de Tula son una serie de esculturas tótem que se hallaron en Tula, Hidalgo, México, antigua capital tolteca ñañú, y que fueron creadas entre el año 750 y el año 850. Pero ahí no acabó lo fascinante de este experimento artístico. En base a ese trabajo, decidimos ver cómo lucían los rostros de los toltecas con ayuda de la inteligencia artificial. Usamos distintas variaciones que la inteligencia artificial produjo utilizando los rasgos faciales del rostro del Atlante de Tula. Esto es interesante porque nos muestra cómo fueron los rostros de fenotipos cercanos en una población basado en los parámetros faciales de la estatua. En otras palabras, podemos ver cómo eran los toltecas que vivieron en esa época y en ese lugar. Apoyen nuestro proyecto cultural, pidan su playera personalizada. Podemos hacer cualquier fecha que tú quieras en maya, o por qué no, con tu nombre en maya. Las distintas configuraciones matemáticas, las distintas posibilidades de los rasgos hallados en la estatua nos da para generar muchísimos rostros distintos y únicos. Y así podemos ver, más o menos, someramente, tan solo una idea de cómo eran los toltecas que vivieron entre el año 750 y el año 850 en la región de Tula, Tlahuelilpan, Mixquiahuala y demás poblaciones que componían el centro neurálgico de lo que hoy llamamos el Imperio Tolteca. Y por extensión, cómo lucían nuestros ancestros indígenas que vivieron en nuestro viejo mundo durante la época precontacto, la época antes de que tuviéramos contacto con la gente de Europa. Basándose tan solo en los parámetros del rostro del llamado Atlante de Tula, la inteligencia artificial pudo hacer variaciones matemáticas con esos rasgos para poder ver cómo eran no solo los hombres toltecas, sino también las mujeres toltecas. De inmediato, podemos ver rasgos muy típicos del Valle del Mezquital, de Hidalgo e incluso de ciertas partes del Estado de México. Estas variaciones hechas por la inteligencia artificial, siempre apegándose al Atlante de Tula, hace que podamos ver los rostros de nuestros ancestros indígenas que habitaban el estado de Hidalgo en el centro de México, o al menos podemos tomarlo como una aproximación, pero que probabilísticamente es lo más cercano que veremos al aspecto físico de esas grandes personas, de los toltecas, que dejaron una influencia tan importante y duradera, cuyo sistema sociopolítico y cultural fue emulado por Azcapotzalco y después por los mexicastecas. De hecho, los toltecas fueron tan respetados que al instaurar Xolotl, el imperio chichimeca, decretó que la gente tolteca fuese no solo respetada, sino incluso se instaba a actuar como ellos. Que aunque la inteligencia artificial por sí sola creó estos rostros con los rasgos del Atlante de Tula,
probabilísticamente es posible que unos cuantos de estos rostros sean similares, y si no hasta iguales, a los rostros de los toltecas. Y ya con eso queda la importancia de este experimento artístico, para ver cómo lucían los antiguos mexicanos, para ver cómo era la gente de la náhuac hace siglos, e incluso hace milenios. Y sí, los mexicanos nos seguimos pareciendo a nuestros ancestros indígenas. Y esto es importante, porque si nos parecemos, también podremos ser capaces de sus mismos logros y proezas. Las distintas configuraciones matemáticas, las distintas posibilidades de los rasgos hallados en la estatua nos da para generar muchísimos rostros distintos y únicos. De inmediato, podemos ver rasgos muy típicos del Valle del Mezquital, de Hidalgo e incluso de ciertas partes del Estado de México. Estas variaciones hechas por la inteligencia artificial, siempre apegándose al Atlante de Tula, hace que podamos ver los rostros de nuestros ancestros indígenas que habitaban el estado de Hidalgo, en el centro de México. O al menos, podemos tomarlo como una aproximación, pero que probabilísticamente es lo más cercano que veremos al aspecto físico de esas grandes personas, de los toltecas, que dejaron una influencia tan importante y duradera, cuyo sistema sociopolítico y cultural fue emulado por Azcapotzalco y después por los mexicastecas. De hecho, los toltecas fueron tan respetados que al instaurar Xolotl el imperio chichimeca, decretó que la gente tolteca fuese no solo respetada, sino incluso se instaba a actuar como ellos. Y así podemos ver, más o menos, someramente, tan solo una idea de cómo eran los toltecas que vivieron entre el año 750 y el año 850 en la región de Tula, Tlahuelilpan, Mixquiahuala y demás poblaciones que componían el centro neurálgico de lo que hoy llamamos el Imperio Tolteca.